Dios hable a nuestras vidas, y le invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y nuestro tema: Dios siempre llega a tiempo. ¿Cómo es? Dios siempre llega a tiempo. Qué difícil es creer que Dios llega a tiempo cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando están que embargan esta casa, cuando el hogar está a punto de destruirse, cuando las cosas no nos salen bien. Nos es difícil creer que Dios siempre llega a tiempo. Y más de uno que nos preguntamos, ¿cómo es que Dios llega a tiempo si yo estoy pasando por este problema? ¿Cómo es que Dios llega a tiempo cuando yo estoy desesperado y no sé qué hacer? ¿Cómo es entonces que Él llega a tiempo? Pero Dios siempre llega a tiempo. ¿Cómo creer lo que dice Jeremías en el capítulo 29, versículo 11? Que Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Cómo poder creer eso cuando se está pasando problemas, cuando se está pasando dificultades? Qué difícil que es creer en esos momentos que Dios tiene el control de todo y que a Él no se le ha salido nada de las manos. Cuando nosotros no estamos pasando problemas, cuando nosotros no estamos pasando dificultades, nos es fácil enseñar eso, nos es fácil creer en ello, que Dios siempre llega a tiempo. Pero cuando tenemos el problema, cuando tenemos la dificultad, es lo que nosotros empezamos a tener ese problema. Zacarías y su esposa, es lo que vamos a mirar, oraban porque necesitaban un hijo. Ellos oraban porque querían tener un hijo. Y eran siervos de Dios. Eran personas que siempre estaban dispuestas a trabajar para Dios. Ahí en el versículo 6, ¿qué nos dice? Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran ellos? Eran irreprensibles, eran justos, les servían a Dios. Y miren la bendición, no solamente era uno, eran los dos. Eran justos, eran irreprensibles, siempre estaban delante de Dios. Y tenían un problema, y tenían una necesidad, y lo que más anhelaban ellos en su corazón era tener un hijo. Y ellos iban y les servían, y pasaba el tiempo, y ellos seguían, y ellos oraban, y ellos insistían. Cada vez, tal vez ella iba a mirar si había quedado en embarazo, y no pasaba nada. Pasaban otros meses, ella iba otra vez y miraba a ver si Dios había hecho el milagro, y no pasaba nada. Y ellos seguían insistiendo día tras día, mes tras mes. El tiempo pasaba y seguía pasando hasta que ellos se hicieron viejos. En el versículo 7, ¿qué dice? Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y parecía que cada día esa oportunidad se perdía. Y parecía que cada vez ese anhelo era más imposible. Pasaba el tiempo, pasaban los años, él continuaba sirviéndole a Dios, ella continuaba sirviéndole a Dios, y pasaba el tiempo y no había respuesta. Y pasaban los años y no sucedía nada. Tanto que los dos ya eran viejitos. Ahora se había agravado del todo. Antes al menos eran jóvenes y guardaban la esperanza de que físicamente todavía podían lograrlo, pero ahora estaba en contra aún su propia edad. Ella era estéril, no tenía ninguna esperanza, pero ellos seguían pensando y creyendo que Dios siempre llegará a tiempo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y Él
cumple sus promesas y siempre llega a tiempo. Él sabe cuándo debe darnos las cosas. Y cuando Él nos da algo, Él nos da con un propósito. Él no nos va a dar cosas que no tienen propósito para nuestras vidas. Él sabe qué es lo que le estamos pidiendo. Y cada cosa que nosotros le pedimos y cada cosa que Él nos da tiene un propósito. Zacarías estaba en el templo, a pesar de que no había tenido respuesta, a pesar de que habían pasado los años y lo que él pedía no se cumplía, pero eso no fue motivo para él alejarse de servirle a Dios. A pesar de que él no tenía respuesta, él seguía más enamorado de Dios. A pesar de que él no tenía respuesta, él seguía metido en el templo sirviéndole a Dios. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Cuando nosotros le pedimos y cuántas veces nos cansamos y lo primero que decimos es que ya no queremos seguir con Él, que ya no queremos servirle sobre todo. Hay muchas personas que tal vez simplemente se congregan y un día simplemente ya no quieren volver a congregarse porque consideran que Dios no ha respondido, pero hay otros que le sirven al Señor y estando sirviéndole piensan que Dios ya no le escuchó y deciden ya no servirle. Mientras que Zacarías no era así, a pesar de que pasaban los años, ya era viejo, su esposa estéril, pero él continuaba sirviéndole al Señor, porque él entendía que el servicio a Dios y el buscar a Dios es muy aparte de que haya un milagro o no haya un milagro. Porque Jesús está buscando hombres y mujeres enamorados de Él, adoradores en espíritu y en verdad, que lo amemos no por interés, sino que lo amemos por lo que Él es. Y es más, suficiente para nosotros con lo que Él ya ha hecho por nosotros. Nos ha sacado de la inmundicia, nos sacó del lugar donde estábamos, nos rescató aún de la misma muerte. Por lo tanto, cualquier otra cosa que yo le pida y Él me la dé, se convierte en una añadidura. Y Zacarías lo sabía muy bien, y por eso él, aunque era de edad, aunque era muy viejito, pero con su esposa continuaba sirviéndole al Señor. Y pasó algo maravilloso también ahí. Algo maravilloso mientras él servía. Ahí en el versículo 11 que dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y mientras él le servía a Dios, sucedió algo maravilloso. ¿Qué dice que ocurrió? Se le apareció un ángel. Estaba sirviéndole. Estaba ahí en el templo, estaba sirviendo en el turno que a él le correspondía. Y ahí en el turno, cuando él estaba sirviendo, dice que algo pasó, un ángel llegó. Si usted lee, recuerde que nosotros tocamos los puntos para poder predicar, pero usted lea todo el capítulo. Mientras él estaba sirviendo, dice que ese ángel llegó. Mientras usted le está sirviendo, mientras yo le estoy sirviendo, es muy posible que un ángel pueda visitarnos a nosotros, que un ángel pueda llegar a nuestra vida. Él estaba sirviendo, él no se cansó de servir, él estaba ahí aunque habían pasado los años y aunque era viejo y aunque su anhelo no se cumplía, él sabía que tenía que estar sirviendo al Señor. Y ahí, cuando estaba sirviendo, un ángel llegó a su vida. Cuando usted ahí esté como mujer, cuando usted esté ahí como diácono y cuando esté sirviendo en cualquier área de la iglesia, téngalo por seguro que en algún momento, y cuando menos lo espere, un ángel puede descender a su vida. Y llegó un ángel y pudo experimentarlo. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? El mensaje que él llevaba para Zacarías. Ahí en el versículo 13 que dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué le dijo? No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Habían pasado los años, había pasado el tiempo, pero ahí en ese momento justo cuando él estaba sirviendo, algo pasó. Llegó un ángel y ¿qué le dijo? Tu oración ha sido escuchada.
Y Zacarías consideraba que Dios siempre llega a tiempo. Y alguien podría decir, ¿y cómo llegó a tiempo si él toda la vida se la pasó orando y nunca tuvo respuesta? ¿Y por qué llegó la respuesta cuando él ya era un anciano, cuando él era viejo? Porque para Dios ese era el momento justo. Dios no nos da las cosas cuando yo creo que las necesito, sino cuando Dios sabe que las necesito. Porque yo puedo creer que las estoy necesitando, mas Dios sabe si las necesito. Muchas de las cosas que usted y yo le pedimos a Dios, a lo mejor para nosotros son importantes en ese momento, pero Dios sabe que no lo son. Dios sabe en qué momento nos da. Ese niño que estaba viviendo en sus fuerzas, si llegaba en el momento no oportuno de Dios, a lo mejor no estaba dentro del plan de Dios. Y solo Dios sabe lo que iba a pasar con la vida de ese varón. Pero cuando es en el plan de Dios, las cosas funcionan. Habían pasado muchos años, pero él sabía que ese era el momento. Y él no se cansaba de servirle a Dios. Y él no se cansaba de estarle orando. Y llegó el momento, pasaron años, se habían perdido todas las esperanzas. Y tal vez en el último momento llegó ese ángel y le dijo, mira, que tu oración ha sido escuchada. Y le dijo algo, no temas. No temas. Porque es normal. ¿Por qué le dijo él, no temas? Porque cuando han pasado ya muchos años y no hemos tenido respuesta, lo más normal es que entre temor a nuestro corazón. Lo más normal es que nos desesperemos. Pero él le dice, no temas. No temas, porque Dios ha escuchado tu oración. Y esta tarde Jesús nos quiere decir eso. No temas, porque tu oración ha sido escuchada. Si no ha llegado es porque todavía no es la hora, pero en el momento justo, en el tiempo del Señor, va a llegar. Lo único que Él quiere es que yo siga siempre. Si Zacarías no hubiera estado en ese momento justo sirviéndole a Dios, a lo mejor no tenía esa experiencia maravillosa de encontrarse con ese ángel que llevaba la respuesta a su necesidad de hace muchos años. Muchas veces nosotros hemos dejado de recibir la respuesta de Dios porque hemos estado en el lugar equivocado, porque nos hemos equivocado, porque nos hemos cansado, porque hemos tirado la toalla, porque hemos pensado que Él ya no nos quiere escuchar. Y Él no era que no quería escuchar a Zacarías, es que todavía no era el momento, es que todavía no era el momento justo. Él aguantó, Él esperó, y no de cualquier manera, Él esperó sirviendo al Señor. Entre más se demore, más deberíamos nosotros servir. El que le sirvamos a Dios y no recibamos un milagro, nada tiene que ver. El servicio va muy aparte de si recibo o no recibo el milagro. Dios tiene el milagro, pero en el momento justo. Él sabe lo que tú estás necesitando, Él lo sabe, no es que Él se le haya olvidado, pero sí quiere que nosotros estemos siempre ahí, en el momento justo, sirviéndole al Señor. Y servirle al Señor no necesariamente es estar en ese momento aquí en el templo, cuando está allá afuera, compartiéndole a alguien de las maravillas de Jesús. Ahí, ¿qué está haciendo? Sirviéndole. Y en ese preciso momento puede llegar el ángel que usted necesita. Y en ese preciso momento, cuando usted está sirviendo a Dios a través del compartir, algo puede pasar en su vida. Y hay muchos que han recibido milagros precisos en el momento en que estaba sirviéndole al Señor, cuando ya todo estaba perdido. ¿Cuántas personas que estaban en necesidad, siervos de Dios, que ese día no tenían ni para comer, pero se le presentó la oportunidad de hablarle a alguien de las maravillas de Dios, y mientras él no tenía para comer y le servía a Dios, diciéndole a la otra persona, confíe en Dios, Él es proveedor, Él es hermoso, Él no nos hace faltar nada, preciso en ese momento que estaba sirviendo, un ángel, alguien llegó con la respuesta. Alguien llegó a decirle, usted que está predicando ahí de Dios, no necesita un trabajo. Usted que está compartiendo de Dios y que tal vez es honrado, no necesita
esto, y preciso se aparece con la respuesta que usted estaba necesitando. ¿Cuántas personas que en el momento que estaban sirviéndole a Dios han recibido un milagro? ¿Cuántas personas cuando estaban compartiéndole a otro, estando enfermos? Hay muchas personas que estaban enseñando a otros de un Dios sanador, cuando él tal vez ya no podía con el dolor de su cuerpo. Y él ahí, en medio de su dolor, diciéndole a otro que confíe que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar. En ese preciso momento ha recibido un milagro y ha sido sano. Porque no le importó su enfermedad para poder enseñar a alguien enfermo de un Dios sanador. Porque no le importó su necesidad, y mientras él no tenía que comer, le estaba enseñando a otro que confíe en ese Dios proveedor. Y ahí, en ese momento, tuvo respuesta de Dios y encontró lo que estaba necesitando. ¿Cuántas personas con el hogar ya a punto de destruirse, que ya no soporta al esposo o la esposa, pero por amor a Cristo está con él o con ella, se ha encontrado con alguien que está en la misma situación o peor y se ha puesto a compartirle? Tranquila, que Dios le ama, que Cristo puede salvarlo, que Cristo puede arreglar su matrimonio, sabiendo que el de él está a punto de destruirse. Pero eso ha sido más que suficiente, que por estar sirviéndole a Dios, aún con su problema, ha tenido la visita también de un ángel. Y cuando él ha regresado a su casa, ha encontrado un milagro y ese hogar restaurado. Pero creyó que Cristo podía sanar a esa persona y por eso él recibió sanidad. Zacarías, habían pasado los años, ya anhelaba tener un hijo, se hizo viejo y no recibía respuesta, pero él estaba sirviéndole a Dios, y en ese momento en que él estaba sirviendo a Dios, aparece un ángel y con una noticia maravillosa, y le dice que su oración ha sido escuchada. Él no se puso a renegar, pero ¿por qué no me lo diste antes, cuando era joven, podía estar con él? No, él lo recibió con agrado, porque sabía que lo que Dios nos da siempre es en el momento justo. Dios siempre nos da el tiempo propicio. Todo nos lo da, así parezca ya perdido. Él siempre llega al momento justo, así parezca que ya no hay nada que hacer. Dios es un Dios de orden y Él sabe cuándo nos da. Hay algunos que les da de manera rápida, porque sabía que era en ese momento. Hay otros que se han demorado. En el versículo 15 y 16, ¿qué dice? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Dios siempre tiene un propósito, y Dios quería darle un hijo, pero también quería que ese hijo que le iba a dar tuviera un propósito. Un propósito para Dios, un propósito para su familia. Él no nos va a dar cosas que nosotros en ese momento no nos van a servir. Nosotros, en nuestro afán de tener tantas cosas, pedimos y pedimos creyendo que eso es lo que necesitamos, pero Dios sabe si en verdad lo necesitamos. A lo mejor eso que usted está pidiendo, que yo estoy pidiendo, va a traer más problemas a nuestro hogar. A lo mejor eso que nosotros estamos pidiendo y que creemos que necesitamos, en ese momento solo va a traer problemas a nuestra vida. Dios sabe que es mejor esperar. Dios sabe en qué momento justo es lo que Él nos va a dar. Nosotros solo sabemos de la necesidad, mas no sabemos de la conveniencia. Nosotros sabemos que lo necesitamos, pero no sabemos si nos es conveniente o no nos es conveniente. Porque el hecho de que yo tenga necesidad de eso no significa que en verdad sea útil para mi vida. No sé qué tantas cosas usted está pidiendo, pero se ha puesto a pensar, ¿será que lo necesito ya? ¿Será que es conveniente que me lo dé ahora? Algunos
dirán, pero ¿cómo no va a ser conveniente si es dinero lo que necesito? Pero usted sabe que ese dinero va a ser de bendición. Dios sí lo sabe, si va a ser de bendición o no va a ser de bendición. Dios sabe que eso que usted y yo estamos pidiendo, Él sabe si nos conviene o no nos conviene. Por eso muchas veces se demora y a otros les da de manera rápida. El llegar a tiempo para nosotros es muy diferente al llegar a tiempo para Dios. Tal vez para mí el que Dios llegue a tiempo es hoy, pero para Dios el llegar a tiempo tal vez es dentro de un año, porque sabe que allá es que yo voy a necesitar eso. Y eso es llegar a tiempo. Tal vez yo pienso que Él no llegó a tiempo, que Él llegó al final, porque yo lo estaba esperando antes, pero Dios sabía que eso no era antes. Alguien en la iglesia me compartía un testimonio y ella me decía, pastor, en algún momento yo me enojé con Dios porque yo le había pedido que me ayude a conseguir un crédito de 10 millones de pesos y pedía por esos 10 millones de pesos. Y fue al banco, le aprobaron el crédito, todos los papeles estaban en regla, era como un viernes. Y ese día fue al banco porque la llamaron para recibir el dinero, para el desembolso. Pero cuando ella llegó allá, encontró que no la tenían en el sistema. Y ella estaba enojada, decía, ¿cómo es posible que no esté en el sistema si ustedes mismos me llamaron? Entonces buscaron en los archivos y no encontraron la carpeta tampoco. Y entonces estaba más enojada todavía. Y ella decía, pero ¿cómo es posible? Si yo traje los papeles, oramos allá en la iglesia, el pastor oró por eso, y ahora me niegan el crédito y yo lo necesito. Esos papeles se perdieron y no los encontraron en ninguna parte. Y ella misma dice, esto es algo imposible. ¿Cómo se puede perder una carpeta con todos los documentos? ¿Y cómo es posible que se borre del sistema y ahora me nieguen el crédito? Se habían puesto a hablar con el esposo y decidieron que mejor no iban a congregarse más, porque les parecía injusto que ellos, creyéndole a Dios, congregándose siempre, y que ahora Dios no les permita ese milagro que ellos estaban pidiendo. Y le negaron el crédito. Y después ella me dice, llegaron, dice, pastor, hoy vengo a pedirle perdón a Dios, porque tal vez yo no entendí en ese momento, y ahora le pido perdón a Dios por lo que yo dije, porque dice, esos 10 millones de pesos eran para llevarlos el viernes a invertir en esas pirámides, y el sábado eso se cayó. Y al día siguiente todo el mundo andaba desesperado porque todo el mundo quedó en la ruina, y esos 10 millones de pesos que yo estaba pidiendo era para irlos a dejar allá. Entonces ella se dio cuenta que no era el tiempo de Dios, era su tiempo. Ella pensaba que era el tiempo para hacerse millonaria, y por eso fue a pedir 10 millones de pesos para invertirlos y que se le multipliquen. Y ella dijo, al otro día, el miércoles, por ahí vuelvo y devuelvo los 10,000 pesos y me he quedado con 10 de ganancia. Pero lo que ella no sabía es lo que Dios sí sabía, que si ella metía esa plata, al otro día se quedaba con una deuda y sin nada con qué pagar. Para ella era el tiempo, pero para Dios no. Y por eso ella estaba enojada y después lloraba. Y vino aquí a la iglesia y ella lloraba. Y me decía, pastor, ahora le doy gracias a Dios. Yo en ese momento me enojé. Y decía, yo tengo que confesarle algo. Con mi esposo habíamos hablado que ya no vamos a volver a la iglesia, porque ¿cómo es posible que no haga que nos presten ese dinero? Pero lo que yo no sabía es que los iba a perder todos. Pero Dios sí. El tiempo de Dios. Mis tiempos no son los tiempos de Dios. Tal vez para mí el tiempo de recibir un milagro es hoy, pero Dios sabe que no es el tiempo. Que a lo mejor eso me va a meter en más problemas. El tiempo de Dios. Zacarías tuvo que esperar muchos años para el tiempo de Dios. Ya él entendió que Dios siempre llega a tiempo. ¿Y cómo es posible que Dios llegue a tiempo si yo le estoy orando hace 10 años? Porque cuando yo comencé a orar no era el tiempo. Pero gracias a esa oración y estarle sirviendo a Dios, Él llegó a tiempo, en el momento en que era. Por lo tanto, Dios siempre llega a tiempo. Que yo no pueda entender eso es otra cosa, pero Dios siempre llega a tiempo.
Para nosotros tal vez llegó al final. No llegó al final, llegó al tiempo. Hubiera él llegado al final si hubiera permitido que le presten ese dinero. Y Dios hizo un milagro, hizo que esa carpeta se desapareciera, hizo que se borrara del sistema y no la encontraba. Ella pensaba que eso era de maldad tal vez y que Dios cómo no la va a ayudar, pero no sabía lo que Dios tenía para ella. ¿Y cuántos de nosotros que exigimos que Dios venga pero en mi tiempo, después nos lamentamos y después estamos llorando y después nos alejamos de Dios? Así que si esta tarde usted le está pidiendo algo, no se canse de pedir, no se canse de servirle al Señor, porque en el momento justo de Dios, Él va a llegar, y tenga la seguridad de que en el momento en que llegue, será el momento oportuno, será el tiempo que Dios ha determinado que es. Lo único que nosotros tenemos es que estar insistiendo. Él llega siempre a tiempo. Genera duda cuando el tiempo pasa, y eso también es natural. En el versículo 18, ¿qué dice? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo voy a lograr ahora? Si no lo pude tener antes, cuando comencé a orar y era joven, ¿cómo lo voy a conseguir ahora que han pasado los años y ya soy viejo? Había dudas en el corazón de Zacarías, porque había pasado mucho tiempo y no tuvo respuesta. Que no permitamos que a nuestro corazón llegue la duda, no importa cuánto Dios se demore. Él lo va a hacer. Tal vez usted está orando porque alguien llega a los pies de Cristo. Siga orando, siga creyendo. En el tiempo de Dios lo hará, pero siga insistiendo, pero siga creyendo. No dé todo por perdido. Ya no creo. Ya mi esposo dijo que definitivamente no quiere ni oír. Ya mi esposa me dijo que definitivamente no quiere ni oír. No lo dé por perdido. Siga creyendo. Siga orando, siga sirviéndole, y en el tiempo de Dios será. Amén. Amén. Zacarías no se cansó, a pesar de que seguía pasando los años. Sí generó duda en él. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede tener un hijo ahora? No dejemos que la duda llegue a nuestro corazón, que nosotros no pensemos: ¿y cómo va a ser si ella dijo que no? ¿Y cómo va a ser si él dijo que no? ¿Y cómo va a ser si él está atado a sus tradiciones y no quiere cambiar? Eso no es asunto mío, Dios sabrá cómo lo hace. Yo no tengo que ponerme a preguntarle a Dios cómo lo va a hacer, simplemente tengo que creer. Zacarías se puso a preguntarle: ¿cómo lo va a hacer? Ahí en el 18, volvámoslo a leer. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo lo va a hacer? Que nosotros no tengamos que preguntarle eso a Dios: ¿y cómo lo vas a hacer? Si yo ya he ido a pedir a todos los bancos y todos me han dicho que no. ¿Y cómo lo va a hacer si yo ya lo he intentado y no se ha podido? ¿Y cómo es posible si ya todas las puertas se han cerrado? Porque cuando nosotros dudamos de esa forma, Dios también se enoja. En el versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán, dígalo duro, a su tiempo. Pero tú no creíste lo que yo te decía, lo cual se va a cumplir, que dijo a su tiempo y no en tu tiempo. Por eso ahora quedarás, ¿qué le dijo? Mudo. Porque no creíste lo que yo te dije, porque pensabas que era imposible, porque no creíste que eso se iba a cumplir, pero se iba a cumplir a su tiempo, no en tu tiempo, no en el mío. Tal vez yo quiero que las cosas sean hoy, pero Dios sabe que no es así. Tal vez yo quiero que las cosas a más tardar se hagan mañana, pero es en el tiempo de Dios, porque Él quiere probarnos. Él no es porque se haya olvidado. Él no es porque te quiera ver sufrir, porque me quiera ver sufrir. Es porque Él quiere probar nuestra fe.
es porque Él quiere probar hasta dónde nosotros lo honramos. Y si nosotros somos capaces de decirle: Señor, con milagros, sin milagro, yo te amo. Señor, si mi esposo se convierte o no se convierte, yo te sigo amando. Señor, no importa si me haces ese milagro o no me lo haces, yo te sigo amando. Él quiere probar eso. ¿Qué tal nosotros somos fieles? Porque nuestra fidelidad tiene un límite, solamente hasta cuando creemos que hay una posibilidad de que Dios haga algo por mí. Hasta ahí llega nuestra fe, hasta ahí llega nuestra esperanza. Pero cuando nosotros pensamos que ya está todo perdido, entonces bajamos la guardia. Cuando nosotros pensamos que eso ya es imposible, cuando pensamos que ya llegamos al tiempo del fin, entonces ya bajamos la guardia. Y eso es lo que le molestó. Y por eso le dijo: porque tú no has creído en lo que yo te dije, porque tú no confiaste hasta el final, porque tú no esperaste el tiempo del Señor, ahora quedarás mudo. Que el Señor no nos tenga que decir eso, pero nos pega que decir de esa manera. Tal vez el milagro lo podemos ver, pero no lo podríamos disfrutar de total forma. Él, al estar mudo, él sabía que su esposa estaba en embarazo, tal vez él quería decirle algo bonito, tal vez él quería susurrarle al oído de su esposa, pero no podía hacerlo. Tenía el milagro, sí, iba a quedar ella en embarazo, pero al estar mudo no podía tampoco disfrutarlo completamente. Cuando yo dudo, a lo mejor el milagro se va a hacer también, pero no lo puedo disfrutar, porque el tiempo en que dura el que esa persona se convierta no lo puedo disfrutar, porque vivo amargado, porque vivo amargada, porque vivo reclamándole a Dios. No lo puedo disfrutar. Zacarías no podía disfrutar a plenitud ese milagro que estaba recibiendo, porque él tal vez quería poder hablar, él quería gritar a los cuatro vientos lo que Dios hizo, pero no podía hacerlo, estaba mudo, aunque sí recibiría el milagro, no podía disfrutarlo. Dios quiere que nosotros disfrutemos de eso que nos va a dar. Cristo va a hacer ese milagro que tú estás pidiendo, pero disfruta, créelo, créelo. Él, ese día que le dijo: vas a tener un hijo y tu mujer va a quedar en embarazo, al otro día ya le nacía el niño. No, tenía que esperar ¿cuánto? Unos 9 meses normales. Pero él quería que en esos 9 meses pudiera haberlos disfrutado también. ¿Cuánto tiempo más? Miren lo que pasó. Pasaron muchos años y se le apareció el ángel y le dijo: Dios ha oído tu oración. Y fue ese mismo día, tuvo que esperar 9 meses más. Tal vez esta tarde, esta noche, Jesucristo te dice: ya he escuchado tu oración. Significa que de aquí para allá tienes que esperar que empiece a gestar ese milagro, que empiece a generarse ese milagro. Pero Él quiere que lo disfrutes. Que si todavía el que tu esposo llegue a los pies de Cristo se demora todavía esos 9 meses, disfruta esos 9 meses con el Señor, no te amargues. Si todo hoy te dice: yo voy a hacer ese milagro, y vas a encontrar ese empleo que tanto necesitas, a lo mejor hoy te están diciendo que vas a hacer el milagro, pero no esta misma noche, tal vez vas a tener que esperar otras semanas más, pero disfrútalo. Si el Señor ya te hizo la promesa, entonces hoy sal a buscar trabajo, pero gozoso, porque ya tienes la promesa. Lo que Zacarías tenía que estar es disfrutando, porque ya tenía la promesa. Ahora le tardaba 9 meses, pero tenía que estar contento, tenía que estar feliz y no mudo como estaba él. Esta noche Jesucristo te dice: eso que tú pides se va a hacer. Yo he escuchado tu oración, pero tienes que esperar esos 9 meses, que pueden ser 9 días, que pueden ser 9 horas. El tiempo de Dios no es mi tiempo. El todo es que Él va a darnos eso que estamos pidiendo, pero hay que esperar un tiempito más. Lo que Él quiere es simplemente que nosotros confiemos, que creamos en Él. Dios cumple y siempre llega a tiempo. En el versículo 57, ¿qué dice?
cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y la promesa se cumplió. Y cuando fue el tiempo, entonces dio a luz el niño que tanto anhelaba, pero tuvo que esperar un momento más. Y pronto vamos a ver cómo da a luz ese milagro que estamos esperando. Tal vez nos toque esperar un poquito más. Tal vez hoy se confirma la promesa, pero nos toca esperar un momento más. Pero que veremos el milagro, lo veremos, si creemos. Pero que se hará realidad, el sueño que hay en tu corazón y en el mío, se hará realidad. Solo que tenemos que esperar el tiempo de quién, el tiempo de Dios. Nuestra confianza debe ser tan grande que podamos romper cualquier costumbre, cualquier tradición. En el versículo 59 y 60, ¿qué dice? Aconteció que aquel octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo? Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. La tradición era que el niño se llamara como su padre. Pero ella cumplió con lo que Dios le había dicho, y ella fue capaz de romper, y ellos fueron capaces de romper con cualquier tradición, con cualquier costumbre, y dijo: no, él no se va a llamar Zacarías, él se va a llamar Juan, tal como Dios lo dijo. Esta noche tal vez Dios tiene un milagro para ti, pero también te está exigiendo que cambiemos algo. Dios tenía un milagro para esa familia. ¿Y cuál era el milagro? Un hijo. Pero le dijo Dios: no se va a llamar como se llama el papá, se va a llamar Juan. Esa noche no sé qué nombre le ha puesto a tu proyecto, qué nombre le ha puesto a tu plan, a tu sueño. A lo mejor Él te está diciendo: yo te voy a dar esta noche lo que tú estás necesitando, pero no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y tal vez eso nos lleve a enfrentarnos a una tradición, nos lleve a enfrentarnos a una costumbre. Tal vez esta noche dice Jesús: yo te voy a hacer ese milagro, pero vas a tener que romper con esa atadura del mundo. Pero te vas a enfrentar a ese que dirán, porque ella tuvo que enfrentarse a ese que dirán. Más de uno de ellos: pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y quién es Juan? No lo conocemos. ¿Será que le puso los cachos y por eso le va a colocar Juan? ¿Qué pasó? Ellos estaban expuestos aún a la murmuración, pero tenían que romper algo, tenían que cambiar algo. A veces nosotros queremos grandes milagros de Dios, pero no queremos cambiar nada. Queremos grandes milagros de Dios, pero queremos seguir cómodos. No queremos hacer nada. Y esta noche Jesús dice: yo voy a hacer ese milagro que tú estás esperando. Tal vez tengas que esperar unos días más, pero vas a tener que cambiar. Ya no se llamará Zacarías, ahora se llamará Juan. Ahora se llama eso proyecto de Dios. Te voy a dar ese carro, pero si eres capaz de ponerlo al servicio de Dios también, siquiera un día en semana, vas a ser capaz de ir a uno del grupo de oración, vas a ser capaz de ese milagro que te estoy dando también ponerlo a disposición de la obra de Dios. Y más de uno va a decir: ah, no, pero es que yo te voy a dar un hijo, pero le vas a poner el nombre que yo te digo que le ponga. Esta noche Dios tiene un milagro para ti, pero a lo mejor lo que nos cuesta es ponerlo al servicio de Dios. No, pero es que yo no tengo tiempo, es que a qué hora yo no puedo servir al Señor. No, es que a mí me da miedo, pues capacítate. No, es que a mí me da miedo hablar, prepárate. No hay pretexto. Ellos no sacaron ningún pretexto. Simplemente se enfrentaron a la gente y le dijeron: él ya no se va a llamar Zacarías, él se va a llamar Juan. Y eso es todo. El irnos en contra de esas tradiciones, el irnos en contra de nuestra propia comodidad, genera bendición. En el versículo 63 y 64, ¿qué dice? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, ¿qué dijo? Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento, ¿qué pasó? Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, ¿qué cosa?
bendiciendo a Dios. Y en el momento en que él se atrevió a irse en contra de los demás, a irse en contra de la tradición, a irse en contra de sus propios principios, su lengua pudo funcionar. Y entonces él pudo hablar. En el momento en que él decidió cambiar, y esa bendición llegará completa a nuestra vida en el momento en que nosotros tomemos esa decisión. En el momento en que yo diga, no se llamará Zacarías, será Juan. No, ya no va a ser para mi solo comodidad, también será para el servicio de Dios. Porque a veces nosotros pedimos casa, carro y todo para nosotros, pero solo para mi beneficio. Y nunca se me ocurre decir, Señor, también te voy a servir. ¿Cuántos de nosotros pedimos una casa grande, hermosa, espaciosa, para nosotros poder dormir una noche en un cuarto, otra noche en otro? Y si se cansó de la esposa, ella allá y yo acá. Pero casi nunca se nos ocurre decir, Señor, ya que me das esta casa, Señor, en esta casa va a haber un grupo de oración, aquí vamos a estudiar tu palabra. Aquí vamos a dar a conocer tu palabra. Queremos beneficiarnos, pero no queremos servir. Zacarías tuvo que renunciar a eso. Y en ese momento dice que él pudo hablar. En ese momento la felicidad fue completa. Porque ¿qué le hubiera servido a él tener un hijo y ahora quedarse mudo? Igual podía disfrutarlo, pero no en su totalidad. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de la bendición de manera plena. Si él no hacía eso, Dios no le iba a quitar el hijo, pero él se quedaba mudo y no podía disfrutar. Hay gente que le pedía un carro y Dios no se lo ha quitado, pero tampoco lo puede disfrutar muy bien, porque tiene carro, pero ahora tiene problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Pedía plata, pero aunque ahora se gana mucha plata, tampoco la puede disfrutar. Ahora la plata se convirtió en problema. Antes, cuando no tenían plata, no vivían con tantos problemas. Y ahora que les sobra el dinero, tienen problemas. Tienen problemas. Miren que Dios le da la bendición, pero no la ha podido disfrutar. Dios le estaba dando a Zacarías un hijo, pero no lo iba a poder disfrutar del todo. Pero cuando él decidió también servirle a Dios de manera completa, entonces pudo hablar y así podría disfrutar de manera completa la bendición que Dios le había dado. Tú y yo tenemos poder en nuestra boca, en nuestra lengua, para declarar sobre lo que nosotros recibimos. En el versículo 76 al 79 pasa algo maravilloso. Cómo él quería ver a su hijo, cómo Zacarías quería que su hijo fuera. En el 76 al 79. ¿Y qué le dice a él? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y empezó a profetizar sobre su hijo cosas que él quería que le pasen. Nosotros tenemos ese poder, pero cuando tú tienes el niño, cuando está al frente de tu hijo, ¿tú qué le dices? Tú vas a ser un gran profesional, tú vas a ser un hombre valiente, tú vas a ser una mujer de éxito. O a veces, en el enojo, se nos va, es que esta sí es un tonto, es que esta sí es una tonta, es que esta no sirve para nada. En el enojo, cuando nuestros hijos nos ofenden, muchas veces se les dice, pero ya te he de ver llorando, pero tus hijos serán peores. Y son palabras que después se cumplen y los vemos llorar. Porque nosotros un día les profetizamos eso, porque un día les dijimos, pero ya te he de ver llorar, y los vemos llorar.
Él cambió eso y dijo, tú eres un siervo de Dios, tú vas a llevar paz a las naciones. Esta noche lo que Jesús quiere decir, nunca es tarde para comenzar, porque así como Él nunca llega tarde, también lo que hacemos nunca es tarde para comenzar. Si usted es de las personas que siempre maldice a su hijo, no pastor, yo nunca le digo maldito, no, pero con esas palabras negativas que le dice, lo está maldiciendo. Nunca es tarde. Se puede romper. Todo nuevo decreto anula un viejo decreto. Si usted hoy firma un contrato, ¿qué pasa con el anterior? Queda anulado. Si usted hoy firma un contrato de trabajo, hoy, con el anterior, ¿qué pasó? Ya queda anulado. Si usted hace un nuevo decreto por sus hijos, quedan anulados los demás. Si usted a partir de hoy empieza a bendecir, si a partir de hoy dice, hijo, tú eres bendito, tú eres grande, tú vas a ser un próspero. Si usted empieza a declarar como quiere verlo, pero a veces nosotros decimos, no, es que este se parece un diablo, es más fregado, así se va a quedar, porque esas son tus palabras. Pero yo debo empezar a declarar lo que yo quiero ver en él, cómo quiero verlo. Si tú quieres verlo en grande como un demonio, como un diablo, entonces sigue diciendo eso. Pero si tú quieres verlo diferente, entonces tú di lo contrario. Ay, pastor, pero como la verdad es que es bien fregado, así esa es la verdad. Pero yo quiero declarar una nueva verdad, lo que yo quiero verlo. La realidad es que yo estoy viendo un niño que es inmanejable. Esa es la realidad. Pero yo quiero ver una nueva verdad en él. Y por eso empiezo a declarar lo que yo quiero ver en él. Tú vas a ser bendito, tú eres bendito, tú eres obediente. Tú eres excelente. Eso es lo que yo quiero ver en él. Y eso se va a cumplir. Amén. Porque eso empezó a hacer Zacarías, a bendecir a su hijo, a declarar lo que él iba a hacer mucho tiempo después. Y Dios ya te dio la bendición, empieza a declarar. Y no solo por los hijos, a veces tienes tu negocio y lo primero que nosotros cuando nos preguntan cómo está el negocio, ¿qué decimos? Mal, eso es general. Eso está mal en todo lado. Sí, tal vez es general para los demás, pero tú tienes que aprender a declarar lo contrario. Sí, tal vez es normal que hay crisis económica en el mundo, pero tú como hijo de Dios empiezas a declarar lo contrario. Sí, hay crisis en Nariño, pero mi negocio es bendito. Ay, me presto un peso. No, ahorita no tengo, estoy líquido, pero es bendito. Mi negocio es bendito. Lo que yo tengo lo declaro como bendito. Así la verdad que yo estoy viendo sea otra. Tal vez la verdad es que en ese día no le dio un peso. Esa es la verdad. Pero yo quiero cambiar esa verdad por otra verdad. Y yo empiezo a declarar entonces, mi negocio es bendito. Mañana será diferente a hoy, mañana será mucho mejor. Mañana me va a ir bien. Declarar cómo yo quiero ver, no solo a los demás, sino mi vida misma. ¿Cómo está? Bien, yo sí estoy mejorando, estoy sano. Y esa costilla, no, eso me sigue doliendo, pero estoy bien. Pero a veces otros, no, mamá, no sabe, yo creo que ya no salgo. Así se va a quedar. Empieza a declarar lo que no es, como si fuera. Y entonces nuestra vida lo cambia. Recuerda entonces que Cristo nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo, así las cosas parezcan que ya están en su final. Amén. Amén. La gloria es Padre maravilloso.